Estamos con el doctor Fernando Urbina Linares, abogado litigante, destacado también por sus investigaciones jurídicas, y le damos la bienvenida. Muy buenas noches, doctor Fernando Urbina. Buenas noches, don Rafael Romero, don José Rocha. Para mí es un gusto siempre poder reflexionar sobre instituciones tan importantes como el Ministerio Público, que acabamos de ver en este video que ustedes han pasado. Hemos visto que cumple un rol fundamental para casos como, por ejemplo, el de la denuncia contra RBC, ¿no? Denuncia que RBC ha formulado contra el juez Humberto Valdivia Talavera del 10º Juzgado Civil, pero sucede, doctor, a través de su experiencia como abogado, quizás lo ha visto, que a veces los fiscales no quieren enfrentarse al Poder Judicial o al juez, como que si hubiera una alianza estratégica. ¿No soy tan fuerte en eso? Bueno, en realidad no. Para empezar, los propios jueces tienen un manto de corporativismo, se protegen, ¿no? Lamentablemente hay que decirlo. O sea, hay denuncias en el órgano de control de la magistratura que no prosperan. Entonces hay aquí una primera preocupación. Como usted bien lo dice, con los fiscales ocurre igual. La Fiscalía de la Nación debería poner un poco más de autoridad en este aspecto, porque bien dice el reportaje de ustedes la imagen que proyecta. La Fiscalía de la Nación tiene que tener una defensa de la legalidad con un manto adicional, tiene que tener un elan vital contra la corrupción. Si no tenemos una Fiscalía de la Nación autónoma, poderosa, científica para investigar este tipo de fiscales que pueden o no, en este caso, fallar o dictaminar a favor o contra la ley, si no tenemos esos parámetros claros, no vamos a tener estas instituciones fuertes, ¿no? Y reitero, la Fiscalía de la Nación debería tener, en este caso, un manto impoluto que signifique la defensa de la legalidad, pero viendo los casos de corrupción. Aquí ha habido acabamos de escuchar también el tema de que ha formulado una acusación contra Rómulo León, contra el señor Kimper, ¿no? Y otros, en buena hora, pero miren cuánto ha demorado este proceso. ¿No? O sea, hay investigaciones que también, y esto también es una lógica colonial y es una lógica muy negativa, de demorar un proceso. O sea, un proceso, una justicia que no llega a tiempo, ya no es justicia. Ahora, hay un tema aquí también que la gente resalta mucho, y creo que nosotros también, y es que los fiscales o en el Ministerio Público tienen como parte de sus atribuciones actuar de oficio frente a algunos casos, exceptuando los casos que son materia de una denuncia periodística, que las conoce todo el mundo y los fiscales se ven obligados a actuar de oficio. No conocemos de casos donde la gente ha dicho, señores, yo tengo un problema grave, pero ya la Fiscalía actuó de oficio, no fue necesario que ponga mi denuncia, ¿no? No sé, escuchamos, y hay casos graves, ¿no? Muy bien señala usted que hay una función que es la prevención del delito. Entonces, frente a hechos que pueden ocurrir, delitos, o pueden prevenir, ahí hay una tarea importantísima. Pero más aún, cuando hay delitos de oficio, tiene que actuar la Fiscalía. Ahorita mismo este tema de la alarma sanitaria que ha ocurrido por la muerte de los delfines, obligó que un fiscal, justamente a partir de la presión mediática, o sea, no previo, sino a partir de esa presión, hacer una investigación, ¿no? Entonces, estos temas, por ejemplo, ambientales no se conocen bien. Y acá hay una gran deficiencia en el Ministerio Público. O sea, la especialización que se tiene todavía no llega a niveles importantes de resultados, de eficiencia, ¿no? Entonces, tenemos una justicia ambiental pendiente. Tenemos un ámbito de las instituciones del Estado donde lamentablemente campea la arbitrariedad y la corrupción. Pendiente, compras del Estado, por ejemplo. ¿Por qué no entra un equipo de la Fiscalía Especial a revisar esos temas? No lo hacen. Doctor, no lo conocen de repente. Sí, no lo conocen, exacto, justamente es un punto. Doctor, fíjese usted, ¿hasta qué punto, cuando vemos en la Constitución los artículos 158, 159, 160, que hablan del Ministerio Público, de la Fiscalía, hasta qué punto es independiente? Porque el poder político, en este caso de RBC Televisión, más de cerca de 15 años, con un constante hostigamiento a una empresa de comunicación, se da desde presiones políticas. Hoy día hemos visto en Arequipa el bloqueo de carreteras. ¿Algún fiscal ha salido al frente? No, porque estaban condicionados por el poder político del momento de las negociaciones con los mineros ilegales, que el primer ministro, que el ministro de Energía y Minas. Entonces se inhibe el fiscal cuando está viendo un delito en la carretera y un abuso contra las gentes que están en los buses. Entonces, ¿vemos una fiscalía débil o no?
Bueno, definitivamente tenemos una fiscalía que está en un proceso de evolución muy insípido, porque ha tenido, si recordamos unos años atrás, era terrible ir a una fiscalía, completamente terrible. Primero por la arbitrariedad, podía ocurrir cualquier cosa, y segundo por los mismos ambientes que tenía la fiscalía, ¿no? La fiscalía ahora ha dado un primer paso de un intento de modernización, pero está faltando un mayor concepto en este aspecto, digamos, de ser titular de la acción penal y no estar esperando que alguien denuncie, sino ejercer de oficio esas grandes responsabilidades constitucionales que tiene el Ministerio Público, ¿no? En el caso de RBC, ustedes han presentado una denuncia contra un magistrado que claramente ha cometido un prevaricato. O sea, él desacata una orden judicial de la primera sala que le dice anule sus resoluciones y regrese el Estado conforme al artículo 171 del Código de Procedimientos Civiles. El juez no acata, el juez cuando recibe una orden tiene que cifrarse a los parámetros de esa orden. No ha cumplido este punto y por el contrario. Entonces, ustedes denuncian muy bien. Ahora, yo espero que la Fiscalía en Arequipa analice y vea este contrasentido, porque ya no queda otra opción que pensar que hay justamente el término prevaricato significa en latín caminar chueco. Entonces, acá hay Alberto Valdivia Talavera, es tan difícil caminar derecho, hay que decirlo. Así es, entonces yo creo que ahí tiene un rol importantísimo, en este caso el titular de la acción penal, que sin ningún temor, la ley es igual para todos, para los empresarios, para los trabajadores, para los magistrados, todos tenemos que cumplir la ley, esa es la democracia. Pero esto debería iniciarse, a mi opinión, no sé qué piensa usted que está metido en la rama, desde la cabeza, ¿no? Esto tiene una dirección, no puede ser que la Fiscalía parezca, no está, pero parezca acéfala, porque ahí está el doctor Peláez, que es el que tiene que ver todos estos casos y decir por qué, por ejemplo, en el caso que ustedes conversan en la Fiscalía de Arequipa, ¿por qué no hay un fiscal que ya tomó riendas en el asunto y se dio cuenta de estas cosas? Bueno, yo creo que el fiscal Peláez tiene un perfil interesante, importante, pero es cierto, todavía las acciones que él ha planteado al país son acciones tibias, ¿no? El país espera una fiscalía que actúe fuertemente contra la corrupción. Eso es lo que espera el país. Eso es el tema de la seguridad, el tema de la corrupción, el tema de los derechos sociales, son temas de la agenda política nacional. Sí. Doctor Fernando Urbina, ¿usted considera que en Arequipa, ante una denuncia penal por prevaricato contra un magistrado que, como usted ha analizado esto, camina chueco, que el fiscal de Arequipa tenga, digamos, el conocimiento jurídico que le permita ir más adelante en esta denuncia penal y que no le tiemblen las piernas? Tiene que, como titular de la acción penal, tiene que formular la denuncia. Y usted dice algo muy importante, y aquí también es bueno que lo sepa la ciudadanía, ¿no? Nosotros tenemos magistrados y tenemos fiscales que han tenido una preparación previa a los 90 y post a los 90. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces no se conoce el tema de derecho a la competencia, no se conoce reestructuración patrimonial, no se conoce estos temas. Por ejemplo, los temas ambientales también, el Código del Código del Medio Ambiente empieza recién en el 90. Fíjense, no hemos tenido Código del Medio Ambiente antes del 90. El tema concursal, por ejemplo. El tema de la propiedad intelectual, el tema concursal. Para este caso, si no se conoce el tema concursal, puede tener alguna duda el fiscal. Entonces, por ahí, yo reitero, hay un tema de deficiencia. Fundamentalmente, yo he tenido la oportunidad así de conversar con algunos magistrados y también fiscales, y me doy cuenta de que este 90 ha partido la formación, y casi la mayoría de magistrados han sido formados antes del 90, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere ahí? Se requiere actualización. ¿Qué se requiere ahí? Disciplina de estudio. ¿Qué se requiere ahí? Se requiere un fiscal que tenga la capacidad de investigar una metodología jurídica y en este caso tenga las cosas claras. Pero justamente hay una frase que se está poniendo de moda, que es la impericia, ¿no? Frente a la impericia de tantos fiscales, lo que se debería hacer es, pienso yo, acudir a la visión del Ministerio Público. No sé qué opina usted, doctor. Dice la visión del Ministerio Público, ser un Ministerio Público organizado, moderno, eficiente, que brinde un servicio de alta calidad a la sociedad. ¿Moderno, eficiente? ¿Estamos hablando del mismo ministerio? Es cierto, estamos en una visión, es justamente un
una mirada al futuro, ¿no? Exacto. Es algo, es el deseo que quisiéramos los peruanos de que fuera así el Ministerio Público. Lamentablemente el Ministerio Público, justamente conversaba mucho con Vallarrista porque él me hizo mucho hincapié en los temas del Ministerio Público, el temor que le generaba, en este caso, un fiscal que podía afectar la libertad de una persona o de su patrimonio con una forma totalmente arbitraria, ¿no? Entonces, necesitamos modernizar un Ministerio Público. Hoy día, eso es doctor, definitivo. ¿tiene esperanzas de que esta impericia de la que habla José en algunos fiscales se supere y que, por ejemplo, marque un antes y un después la decisión de un fiscal en Arequipa tan importante para airear, oxigenar el Poder Judicial? Es importante porque en el fondo de todo esto necesitamos que hayan procesos transparentes, debidos procesos, y más cuando yo siento que acá hay un bien jurídico que no se está tomando la debida importancia, que es un bien jurídico importantísimo, la libertad de expresión. Entonces, ese bien jurídico, cuando colisionan diversos jurídicos, es el que debe primar. Eso está en la jurisprudencia internacional, está en las declaraciones de Chapultepec, o sea, eso es importantísimo. Quizás no se vea en lo inmediato, pero ese es el tema, en mi opinión, de fondo, ¿no? Correcto. Muchas gracias al doctor Fernando Urbina Linares por su participación en el programa. Doctor, será hasta otra ocasión. Muchas gracias y hagamos votos para que nuestro país tenga un mejor Ministerio Público. Está pendiente una reforma del Poder Judicial. Creo que es necesario, yo reitero una propuesta que hicimos acá con ustedes, reitero que deben los vocales, los magistrados supremos, que se taparon un ojo, hicieron justicia a ciegas en la época del fujimorismo, no tienen ningún motivo para continuar en sus cargos. Gracias al doctor Fernando Urbina Linares.